Buenos días, mi nombre es Natashka Naomi Núñez Hernández y este video es para la materia de Inmunología Aplicada que es impartida por el Dr. Montión Padilla Víctor. Actualmente curso el sexto semestre en el Grupo A en la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicos como QFB. Cuando nos referimos o hablamos sobre el sistema inmunológico, es responsable de proteger al organismo contra los agentes patógenos, como son las bacterias, virus y otros microorganismos, así como igual contra células cancerosas y otras sustancias extrañas. Y sin embargo, en otros casos, la respuesta inmunitaria puede ser excesiva o inapropiada, lo que puede dar lugar a lo que son las enfermedades autoinmunes, ya sea alergias o rechazo de órganos trasplantados. Y para controlar la respuesta inmune, pues se han desarrollado varios métodos y varios enfoques. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero que nada, hablemos sobre la feresis, que es una técnica que se utiliza para extraer células o componentes específicos de la sangre o del plasma sanguíneo con fines terapéuticos. La linfoferesis es un tipo de aferesis y esta se utiliza para eliminar los linfocitos que están anormalmente activados en lo que son en el organismo. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos que desempeñan un papel muy importante en el sistema inmunológico. Al remover lo que son los linfocitos hiperactivos, se busca controlar respuestas inmunitarias anormales o excesivas. La leucoferesis, por otro lado, se utiliza para extraer granulocitos de la sangre normal y utilizarlos en pacientes que padecen agranulocitosis. Lo que son los granulocitos son un tipo de glóbulos blancos que desempeñan un papel crucial en la respuesta inmunitaria contra infecciones bacterianas. La granulocitosis es una condición en la cual el recuento de granulocitos en la sangre está lo que es significativamente disminuido, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones graves, y también la leucoferesis permite lo que es obtener granulocitos de un donante compatible y lo que es transfundirlos al paciente para mejorar su respuesta inmunitaria. Y si hablamos de la plasmaferesis, es otra forma de aferesis que consiste en extraer proteínas del plasma sanguíneo y se utiliza principalmente para tratar la hiperviscosidad sanguínea que suele acompañar a la macroglobinilemia. En este caso, este es un tipo de trastorno en el que se produce un exceso de una proteína llamada macroglobulina. Entonces es donde la hiperviscosidad sanguínea puede dificultar el flujo normal de la sangre y causar problemas circulatorios. Al retirar las proteínas del plasma, se reduce la viscosidad sanguínea y se mejora la circulación. Además, también la plasmaferesis se utiliza para eliminar anticuerpos indeseables en varias enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Gotts-Pastor. Se retiran anticuerpos que atacan los riñones y los pulmones. Por ejemplo, en el púrpura trombocitopénico se eliminan moléculas crioglobulina que pueden causar daño a las células sanguíneas. En la miastenia gravis se retiran los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y que estos interfieren con la transmisión de señales nerviosas y debilitan los músculos. Y si hablamos del síndrome de Guillain-Barré, se extraen los anticuerpos antimielina que atacan la capa protectora de los nervios. Y en pocas palabras o en resumen podemos decir que la feresis es una técnica que se utiliza para retirar selectivamente células, componentes sanguíneos o proteínas específicas del plasma con el objetivo de tratar diversas enfermedades y trastornos. Dependiendo de la situación clínica, se pueden emplear diferentes formas de aferesis, como las ya mencionadas linfoferesis, leucoferesis y plasmaferesis, para remover los elementos indeseables y mejorar la salud del paciente. Ahora hablemos sobre la esplenectomía.
La esplenectomía es un procedimiento quirúrgico en el cual se extirpa el vaso del paciente. Este procedimiento es utilizado en el tratamiento de ciertas condiciones médicas, específicamente anemias hemolíticas autoinmunes y trombocitopenias inducidas por mecanismos inmunológicos. En las anemias hemolíticas autoinmunes, el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye los glóbulos rojos de manera incorrecta. En algunos casos de estas anemias, la extirpación del vaso puede proporcionar una mejoría clínica significativa. Al eliminar el vaso, se elimina también un sitio importante de destrucción de los glóbulos rojos anormales, lo que puede aumentar la producción y la vida útil de los glóbulos rojos normales, mejorando así la anemia. De una manera similar, en las trombocitopenias inducidas por mecanismos inmunológicos, el sistema inmunológico ataca y destruye las plaquetas, lo que resulta en una disminución del recuento de plaquetas en la sangre. La esplenectomía puede ser beneficiosa en estos casos a lo que es eliminar el vaso, ya que este órgano es un sitio importante de destrucción de plaquetas. Al eliminar el vaso se reduce la destrucción de plaquetas y puede aumentar el recuento de plaquetas en la sangre, mejorando así la trombocitopenia. Pero es muy importante tener en cuenta que la esplenectomía también tiene sus riesgos y consideraciones. Uno de los principales riesgos es la susceptibilidad aumentada a infecciones microbianas, especialmente por neumococos y meningococos. El vaso desempeña lo que es un papel importante en lo que es la defensa del organismo contra estas infecciones, por lo que su ausencia puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades causadas por estos microorganismos. Es muy fundamental que los pacientes que se someten a una esplenectomía reciban una vacunación adecuada para prevenir estas infecciones y tomen medidas de precaución, como la administración de antibióticos profilácticos en ciertos casos. En resumen, podemos decir que la esplenectomía es un procedimiento quirúrgico que se utiliza en el tratamiento de anemias hemolíticas autoinmunes y trombocitopenias inducidas por mecanismos inmunológicos. Aunque puede proporcionar una mejoría clínica importante, también conlleva el riesgo de una mayor susceptibilidad a infecciones microbianas, especialmente por neumococos y meningococos. Por lo tanto, se deben tomar precauciones adicionales para proteger al paciente de estas infecciones después de la esplenectomía. Ahora hablemos sobre los anticuerpos terapéuticos. La producción y el uso de los anticuerpos monoclonales en el campo de la biofarmacología, que es una disciplina que se ocupa de desarrollar medicamentos basados en productos biológicos. Los primeros anticuerpos monoclonales se produjeron utilizando células híbridas llamadas hibridomas, que estas son una fusión de células de ratón con células productoras de anticuerpos. Estos anticuerpos se denominan anticuerpos monoclonales, porque son producidos por una única línea celular clonada y son altamente específicos para un antígeno particular. Sin embargo, había una limitación en el uso de estos anticuerpos monoclonales, producidos en ratones, debido a que los anticuerpos producidos eran proteínas extrañas para el organismo humano. Al ser inyectados en él, desencadenaban una respuesta inmune contra los antígenos de las proteínas de ratón presentes en lo que son los anticuerpos, y esta respuesta inmune se dirigía contra los anticuerpos monoclonales y los eliminaba rápidamente del organismo, lo que resultaba en un efecto transitorio. En otras palabras, podemos decir que cuando se administraban los anticuerpos monoclonales de origen murino, de ratón, a seres humanos, el sistema inmunológico del paciente reconocía estas proteínas como extrañas y generaba una respuesta inmune contra ellas, y esto provocaba que los anticuerpos monoclonales se neutralizaran rápidamente y su efecto terapéutico fuera limitado en el tiempo. Para superar lo que es esta limitación se desarrollaron diferentes estrategias
para generar anticuerpos monoclonales que fueron menos inmunogénicos en humanos. Esto implicó como la humanización de los anticuerpos murinos, donde se reemplazan regiones específicas de lo que son los anticuerpos de ratón con regiones provenientes de anticuerpos humanos, lo que reduce la respuesta inmune adversa. Posteriormente a eso se desarrollaron otras técnicas como la generación de anticuerpos monoclonales completamente humanos utilizando tecnologías de ingeniería genética. Estos anticuerpos monoclonales humanos tienen una mayor compatibilidad en el sistema inmunológico, lo que reduce la respuesta inmune adversa y permite una mayor duración de su efecto terapéutico. En pocas palabras, podemos decir que inicialmente el uso de los anticuerpos monoclonales producidos en hibridomas de ratón tenían limitaciones debido a la respuesta inmune del organismo humano contra las proteínas de ratón. Sin embargo, se desarrollaron técnicas de humanización y generación de anticuerpos monoclonales completamente humanos para lo que es superar esta limitación, permitiendo una mayor eficacia y duración en el uso terapéutico de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales quiméricos que se producen en la actualidad, estos anticuerpos monoclonales se consideran humanizados debido a que se utilizan cadenas pesadas de origen humano, mientras que únicamente las cadenas ligeras son de origen murino. La humanización de los anticuerpos monoclonales se realiza para mejorar su tolerancia y reducir su capacidad de generar una respuesta inmune adversa en lo que es el organismo humano. Al emplear cadenas pesadas de origen humano, se disminuye la probabilidad que el sistema inmunológico identifique a los anticuerpos monoclonales como extraños y desencadene una respuesta inmune contra ellos. Esta estrategia de humanización permite que los anticuerpos monoclonales quiméricos sean mejor tolerados y menos antigénicos en el organismo humano. Al ser menos antigénicos, es menor probable que desencadenen una respuesta inmune adversa o indeseable. Pero es muy importante destacar que, a pesar de la humanización, los anticuerpos quiméricos todavía pueden ser potencialmente inmunogénicos, y esto significa que existe la posibilidad que el sistema inmunológico reconozca ciertos componentes de los anticuerpos monoclonales como antígenos y genere una respuesta inmune contra ellos. En la figura de la derecha podemos ver un hibridoma productor de un anticuerpo monoclonal, y en la figura de abajo podemos ver una fotografía al microscopio electrónico de barrido, donde muestra el proceso de fusión entre una célula de mieloma izquierda, y es que es capaz de producir un anticuerpo contra determinados antígenos, y en esta fusión resulta una célula que al multiplicarse genera un hibridoma con la capacidad de producir grandes cantidades de anticuerpos contra determinados antígenos. Ahora, además, se menciona que la FDA de los Estados Unidos ha autorizado el uso de ciertos anticuerpos monoclonales quiméricos, y esto implica que han pasado por rigurosos procesos de evaluación y cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos por esta agencia reguladora antes de su aprobación para su uso en lo que es en el país. Aquí tenemos enumerado una serie de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, y ahorita vamos a describir su importancia y sus implicaciones en diferentes condiciones médicas. Uno de los beneficios también de los anticuerpos humanizados es que están diseñados para ser mejor tolerados, como ya habíamos mencionado. Entre los anticuerpos monoclonales y anticuerpos humanizados mencionados se encuentran adalimumab, anticuerpo monoclonado humanizado que bloquea el receptor del TNF y se emplea en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias como lo que son la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Alemtuzumab, anticuerpo inmunoglobulina G1 humanizado que se
emplea en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, ya que disminuye los niveles de LST. Bevacizumab, anticuerpo monoclonado humanizado antigiogénico que se utiliza en el control del cáncer de recto y colon. Canakinumab, anticuerpo monoclonado totalmente humanizado dirigido a la interleucina 1 beta que se utiliza en el tratamiento de la artritis juvenil sistemática idiopática. Cetuximab, bloqueador del receptor para el factor de crecimiento epidermoide, utilizado en el tratamiento de tumores que sobreexpresan este receptor. Daclizumab, anticuerpo monoglobina G1 humanizado contra el CD25 interleucina 2R que se emplea en la profilaxis de rechazo agudo de trasplante de riñón. Efalizumab, anticuerpo monoglobina G1 humanizado contra el CD11A útil en el tratamiento de la psoriasis. Etanercept, receptor soluble del TNF con aplicaciones similares al adalimumab. Gentezumab, anticuerpo monoglobina G4 humanizado dirigido contra el CD33, útil en el manejo de la leucemia mieloide aguda. Infliximab, anticuerpo monoglobina G1 contra el TNF, empleado en el tratamiento de varias enfermedades autoinmunitarias. Montelukast, antagonista del receptor de varios leucotrienos, útil en el manejo del asma y la rinitis. Natalizumab, anticuerpo monoglobina G4 humanizado que frena la migración de leucocitos, se utiliza en la esclerosis múltiple. OCT3, anticuerpo que bloquea el CD3, útil para prevenir el rechazo agudo de trasplante de riñón. Omalizumab, bloqueador de la inmunoglobina E, se emplea en el tratamiento del asma persistente. Palivizumab, útil en la profilaxis de infecciones por virus respiratorios sincicial en niños con TRAST. Ahora si hablamos de los anticuerpos monoclonales para reforzar antibióticos, nos hace referencia al uso de anticuerpos monoclonales quiméricos en combinación con antibióticos para lo que es el tratamiento de infecciones causadas por la bacteria Clostridium difficile. Es una bacteria que puede causar diarrea y otras infecciones en el tracto gastrointestinal, especialmente en personas que han recibido tratamiento con antibióticos de amplio espectro. En el contexto de esta infección, se menciona que los anticuerpos monoclonales dirigidos contra las toxinas producidas por Clostridium difficile puede utilizarse como parte de la inmunoterapia pasiva. Lo que es la inmunoterapia pasiva implica la administración de anticuerpos específicos para neutralizar las toxinas bacterianas y ayudar a la eliminación de lo que es la bacteria. Estos anticuerpos monoclonales actúan como sustitutos o refuerzos del tratamiento con antibióticos convencionales, mientras que los antibióticos se encargan de eliminar directamente las bacterias, y los anticuerpos monoclonales se dirigen a las toxinas liberadas por Clostridium difficile y las neutralizan, reduciendo así los efectos perjudiciales de la infección. Lo que es el uso combinado de los anticuerpos monoclonales y anticuerpos en el tratamiento de infecciones por Clostridium difficile busca abordar tanto la eliminación de las bacterias como la neutralización de las toxinas, lo que puede contribuir a una mayor eficacia terapéutica y una mejoría clínica en los pacientes afectados. Es importante que se destaque esta estrategia terapéutica ya que se basa en el concepto de inmunoterapia pasiva, donde los anticuerpos se administran directamente al paciente en lugar de estimular la producción de anticuerpos por parte del propio sistema inmunológico. Gracias.